Hay momentos en los que sentimos que la injusticia nos quema por dentro. La ira aparece como un fuego que parece imposible de apagar. No podemos evitar sentir ira, frustración o desesperanza frente a la injusticia. Somos humanos. Pero sí podemos decidir qué hacer con esa energía. Dejar que nos destruya por dentro o canalizarla para que nos devuelva paz interior sin perder la fe en la vida. Hoy quiero que hablemos de la ira, no para condenarla, sino para comprenderla y aprender a transformarla en algo que nos devuelva la paz. Detrás del fuego de la ira, casi siempre existe una herida más profunda. Tristeza, miedo, decepción, una soledad no expresada, una herida que no fue atendida. Una persona con mucha ira ante la vida también es alguien que guarda mucho rencor en su interior. Toda persona que fue ignorada, invalidada, despreciada, abandonada y sobre todo comparada, inevitablemente será una persona que albergará muchísimo coraje, muchísima impotencia y odio. Es una persona que está siempre a la defensiva en cuanto no recibe lo que espera. Es inconforme con todo, desconfiada, crítica y señala permanentemente. Porque esa es la información que carga. Porque de esa manera es como interpreta las relaciones personales. No ha aprendido a hacerlo de otra forma. El coraje y la ira son la máscara de alguien que en el fondo no ha sanado sus heridas. Ha deseado amor y no lo recibió. Y hoy, para defenderse ante la vida, actúa como un cactus. Se rodea de espinas. Y así hiere a quien se acerca, reforzando aún más su sensación de rechazo. La ira es como un idioma torpe. Detrás de cada grito hay un necesito amor, necesito ser visto. Es la manifestación clara de que existe una carencia profunda de amor propio. Y es que la persona que se comporta así, obviamente, está enfadada e inconforme consigo misma. Por no saber cómo actuar, por no saber cómo comportarse, por no saber cómo expresarse o comunicarse de forma asertiva, por no saber pedir ese amor de otras formas o incluso ofrecerlo. Y se queda en el limbo, esperando a que alguien más le pueda colmar sus vacíos o venga a salvarla de sí misma. Comprender no significa justificar. Las faltas de respeto nunca deben tolerarse. Pero reconocer lo que hay detrás nos ayuda a no responder con la misma oscuridad. La ira y la frustración temporales son señales de que amamos la justicia, de que tenemos valores firmes. Pero cuando una persona nos genera ira, sufrimos. Nuestra primera reacción sería decir o hacer algo en respuesta para herirla con la esperanza de que suframos menos. Tendemos a pensar, quiero castigarte, quiero hacerte sufrir porque me has hecho sufrir y te lo mereces. Y cuando te vea padecer lo que me haces tú, me sentiré mejor.
Pero esta práctica solo crea un círculo vicioso. Si yo te hiero, tú me hieres más. Y el resultado es que nuestro sufrimiento se multiplica. La ira es como un incendio. Si tu casa se quema, lo urgente no es correr detrás del pirómano, sino apagar el fuego. Si en medio de la ira persigues al culpable, tu casa se quemará. Todos llevamos dentro una semilla de ira. Algunos la han regado tantas veces que creció más que las semillas del amor o la compasión. La principal causa de nuestro sufrimiento no siempre es la otra persona, sino la semilla de ira que hemos alimentado dentro de nosotras. Los síntomas los conoces bien: respiración acelerada, mandíbulas tensas, puños cerrados, manos temblorosas, pensamientos de venganza. La ira no es algo que debas rechazar. Es una parte de ti que pide cuidados. Aunque se trate de un sentimiento comprensible ante una injusticia, ten en cuenta que quien necesita desahogarse y expresar la rabia, la ira y la tristeza no es tu aspecto adulto, sino tu niña interior, la cual necesita ser querida, aceptada y aprobada. Aunque muchas veces nos sintamos furiosas por acumular experiencias negativas que no comprendemos o toleramos, quien sufre es tu ego, esa parte de ti que se siente vulnerable y amenazada. No veas la rabia como algo inaceptable o malo. Considérala como una energía emocional tóxica que has de aceptar y liberar para restablecer tu equilibrio psíquico y físico. No porque no sea comprensible que la sientas, sino para que no termine dañándote a ti misma o a la otra persona, ya que generaría además un sentimiento de culpa, remordimiento o vergüenza por lo ocurrido en un ataque de ira que no supiste controlar. Y tu conciencia no estaría en paz. Quien no te trata de forma correcta no puede sentirse feliz, porque tal y como tratas a los demás, demuestra cómo te tratas a ti misma. Ve en su actitud o en su intento de manipulación una señal de debilidad, falta de seguridad en sí misma y su carencia de autoestima, las cuales la hacen actuar con arrogancia, mezquindad y muchas veces sin escrúpulos. Y eso, para una persona con valores y principios definidos, se considera intolerable. No la veas como un ser superior. Esa persona es igual de vulnerable que cualquiera, pues tiene sus problemas, sus conflictos, sus complejos y sus miedos. Simplemente no ha aprendido a elevar su conciencia. Es posible que sea una persona frustrada, asustada, agotada y sobrecargada de trabajo, queriendo abarcar demasiado, porque no sabe gestionar su vida de otro modo. La tensión a la que se somete ella misma hace que se comporte como una persona controladora, con una marcada tendencia a juzgar, criticar y acusar, para obtener esa falsa sensación de control y sentirse alguien válido. Pero ella no es más que tú, ni tú eres más que ella.
A veces nuestra intención es intentar convencer a esa persona de que está equivocada, de que te está tratando de forma injusta. Por mucho que queramos que esa persona razone, no lo hará, porque está bajo la influencia de sus heridas, y hasta que no las comprenda y las sane, su nivel de conciencia no evolucionará. Por eso, no vale la pena enfadarte con ella, porque esa persona está cegada por su ego y nunca admitirá que tienes razón, por mucho que así sea. Esto para ella significaría rebajarse ante ti y no lo puede considerar, ya que basa su autoestima en sentirse superior. Será un desgaste de energía para ti, lo que aumentará aún más tu sentimiento de frustración y por tanto conseguirás el efecto contrario al deseado. La clave está en permanecer consciente en todo momento de lo que estás sintiendo y del objetivo final, que es privilegiar tu paz, pase lo que pase. Lo mejor es elegir responder con templanza, es decir, con educación y firmeza, y alejarse. Tener en mente que nada de lo que piense o haga otra persona puede poner en duda tus valores. Aunque esa persona se comporte de forma totalmente opuesta a ellos, lo que importa es tu verdad y el que tú seas coherente con ellos. Tu refugio ante semejante provocación es tu amor propio. Y eso no depende de la reacción ajena, sino de lo que opines de ti misma. Si te mantienes fiel a tus valores, nada podrá quebrantarlos. ¿Y cómo podemos transformar la ira cuando se presenta? La rabia la puedes canalizar de manera pacífica, adecuada y liberadora. Ten en mente que no puedes controlar lo que piensa, dice o hace el otro, pero sí lo puedes hacer en tu propia persona. Lo primero, siempre, es cuidar de nuestra propia emoción. Mantén siempre tu conciencia activa en cuanto notes los primeros síntomas. Ser consciente de la emoción te guiará para que aprendas a controlarla y a volver a ti misma. Te comparto estas prácticas sencillas. En cuanto notes que la ira se presenta, céntrate en tu respiración. Si puedes, siéntate para rebajar el nivel de estrés. Y repite mentalmente, inspirando. Sé que estoy inspirando. Siento el aire llenar mi cuerpo. Exhalando. Sé que estoy exhalando. Siento una liberación profunda. Nada puede alterar mi paz. Conozco mi verdad. Mi conciencia está tranquila y soy capaz de responder con calma. Puedes estar segura de que al responder de forma apacible, esto desarmará a la otra persona, que se quedará desconcertada y no sabrá cómo seguir respondiendo. Eso es debido a que su cerebro tendrá que procesar tu reacción no esperada y por tanto desconectará de su discurso hiriente. El ejercicio físico es también una gran forma de liberar la rabia retenida. Puedes caminar a paso rápido, nadar, bailar, ejercer algún deporte de defensa. También puedes gritar a pleno pulmón en un espacio
donde no molestes a nadie. Golpear una almohada, un saco, etc. Toda esa energía que hay retenida en ti se liberará dejándote una sensación de alivio. Puedes ayudarte escribiendo o compartiendo tus sentimientos con una buena amiga. Otro método efectivo son las meditaciones guiadas que te ayudan a centrarte en tu respiración, a dejar de cargar con el rencor y recuperar tu paz interior. Al final, para acabar de liberar la rabia y cerrar el ciclo, puedes decir: no apruebo lo que me hiciste, pero acepto lo que pasó. Y comprendo que en aquel momento actuaste según tu nivel de conciencia, valores y principios propios. Ahora todo eso pertenece al pasado. Te libero y me libero. Esto permite que no sigas cargando con un peso innecesario y que no es tuyo. El perdón no es aprobación, es liberación. Tú sabes quién eres, tú conoces tu verdad, tu alma puede estar en paz. Cada instante de ira descontrolada deja cicatrices en ti y en quienes te rodean. La cuestión es cómo quieres vivir, desde la serenidad o la frustración. Sé fuerte, íntegra, coherente con tus valores, aunque te encuentres en una situación complicada o difícil. Muestra valentía, pero no respondiendo con violencia verbal o física, sino con autocontrol y apacibilidad. Cuida tus emociones como tu cuerpo. Al estar bajo el control de la ira, tu organismo segrega la hormona del estrés. Tu presión arterial aumenta, tu cuerpo se tensa, tu corazón se acelera, se debilita tu sistema inmunitario. Piensa, ¿de qué te sirve cargar con la ira? ¿Te ayuda a vivir mejor o te roba tu paz? La decisión siempre es tuya. Puedes pactar contigo misma. Elijo la serenidad, la humildad, la bondad y la distancia. Elijo la resiliencia ante los actos de la vida que no me agradan. Y entiendo que mi paz es mi prioridad. Hay algo también muy importante que necesitamos recordar. No podemos permitir que el comportamiento nocivo de otras personas condicione nuestra forma de ver la vida. Cuando alguien actúa con injusticia, cuando vemos egoísmo, abuso o falta de respeto y nadie lo remedia porque no hay castigo, el sentimiento de impotencia e indefensión acentúa las emociones negativas como la ira, la frustración, la desesperanza. Puede nacer en nosotros la idea de que el mundo es un lugar perdido, que ya no hay bondad, que la esperanza se está apagando. Pero no es así. Por cada persona que daña, existen muchas más que actúan con honestidad, con compasión, con un deseo verdadero de aportar luz. No dejes que las sombras de unos pocos te roben la fe en la vida ni en la humanidad. Podemos reconocer la injusticia, podemos decir no a lo que no es correcto, pero al mismo tiempo
podemos seguir creyendo en la generosidad, en el amor, en la justicia que aún late en muchos corazones. Elegir mantener viva la esperanza es también un acto de resistencia, un modo de proteger nuestra paz y de recordar que nuestra luz interior no depende del comportamiento de los demás. Muchas veces no tenemos poder inmediato para cambiar la injusticia, pero sí la capacidad de no dejar que nos robe la fe en la vida. La ira no desaparece luchando contra ella, sino abrazándola y transformándola. Hoy tienes la oportunidad de conocerte, perdonarte, sentirte mejor y empezar de nuevo. Vale la pena vivir libre de odios, de ira, de venganza. Vale la pena vivir en paz. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión. Espero que estas palabras te hayan traído un poco de calma o alivio. Y que, si alguna vez la ira vuelve a tocar tu corazón, recuerdes que, dentro de ti, siempre existe un lugar de paz al que regresar. Te mando un abrazo muy grande, lleno de serenidad. Nos encontramos en el próximo vídeo, cuidando juntas nuestra luz interior.